Bueno, bienvenidos a todos. Qué bueno saludarlos en este día. Hoy es 11 del mes cuarto del calendario hebreo. Eh, Estamos en este mes cuarto del calendario hebreo. Estamos prácticamente a la par que el calendario secular que tenemos actualmente. En este mes coincidimos. Dame un segundito, organizamos aquí el sonido que hay. Listo, ya estamos. Listo, muy bien. Listo. Muy bien, entonces estamos casi en los mismos días del calendario secular del mes de mayo. Eh, Qué bueno saludarlos a todos en este día. Que el Señor siga bendiciéndonos, que el Señor siga acompañándonos en cada cosa que hagamos en este estudio del libro de Juan, en nuestras tareas. Seguimos orando por cada uno de los miembros de este grupo cada día. Eh, y también como hablamos hace un momento, pues hay incertidumbres económicas en nuestro país, en el mundo. Debemos aferrarnos del Señor. Nuevamente lo decimos, en el desierto no faltó el maná y por supuesto no faltará para nosotros, además de que según los hebreos estamos en un año Shemitah, estamos en el año sabático, donde la economía se reiniciaba. Eso sucede cada 7 años y eso coincide con el año 2008, que hubo recesión económica, con el año 2001 a nivel mundial. Así que es probable que este año tengamos alguna dificultad, algún reinicio económico o algún bajonazo, como ya lo estamos viendo, pero debemos estar aferrados en el Señor porque su promesa es que el pan sobreabundará durante el año sabático. Vamos a orar y comenzamos en esta mañana. Te damos gracias, nuestro Padre, porque nos das tu Torá. Bendito eres, Señor. Queremos aferrarnos a ella como el árbol de vida. Y pedimos, Señor, que nosotros, quienes estamos aquí, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos, podamos eh, conocer tu nombre, ser estudiosos de tu Torá, aferrarnos a ella, Señor. Oramos por las peticiones que tenemos, cada uno aquí, eh, nuestras decisiones, peticiones, necesidades económicas, familiares, nuestros problemas, así como también nuestros pecados, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Y gracias, Señor, por las palabras de vida que has traído para nosotros y que quedan registradas en este libro de Juan. Te alabamos, Señor, y pedimos tu espíritu para poder entender y aplicar a nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Yeshua. Amén. Muy bien. Voy a compartir pantalla. Estamos en el capítulo 14 del libro de Juan. Ya hemos avanzado desde el mes de octubre, cuando finalizaron las fiestas de otoño, con este libro. Y estamos precisamente ya en los últimos días. Aquí estamos justamente en el 14 de Nisan, cuando Yeshua dijo estas palabras que quedaron registradas en el capítulo 14. Estamos en el 14 de Nisan, o sea, el día en que murió, él pronunció estas palabras. De hecho, todo lo que hemos visto desde el capítulo 13 y que nos va a llevar hasta el capítulo 17, todas esas famosas palabras, yo soy la vid, la oración de Juan 17, fueron en el día de su muerte, justo antes de salir con sus discípulos, se las dijo a ellos para que quedaran registradas. Así que estas palabras que son tan importantes son precisamente porque cuando alguien está a punto de dejar a sus amigos, de dejar a sus discípulos, a punto de morir, pues generalmente se dicen las cosas más importantes, ¿cierto? De la vida. Bueno, Yeshua también a punto, antes de morir, le da las palabras más importantes a sus discípulos, como las que vemos en el capítulo 14. Antes de arrancar, quiero comentarles que estamos a puertas del primer ayuno de este año, que es el ayuno del cuarto mes. Eso está registrado en la escritura. Si miramos en Zacarías 8:19, encontramos el versículo que dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, los ayunos del cuarto mes, que es este,
y de los meses quinto, séptimo y décimo serán para la casa de Judá motivo de gozo y alegría y de gran celebración. Esto es una profecía que hace Zacarías diciendo que esos ayunos que se hacen en el mes cuarto, en el mes quinto, en el séptimo y en el décimo, que pues nos recuerdan cosas dolorosas de nuestro pueblo, se convertirán en gozo y alegría. Eso es una profecía mesiánica. Cuando venga el Mesías, esos días en que por ahora ayunamos van a ser días de gozo y alegría y de celebración. Así que es una ocasión de esperanza por esos días. ¿Cuándo será? El 17 de julio, que coincide con el 17 del mes cuarto. Realmente el ayuno de este mes cae el próximo sábado, que es 16, pero bíblicamente y de acuerdo a la perspectiva hebrea, no debemos ayunar en Shabbat porque es una fiesta, así que será el siguiente día, el domingo. El domingo 17 de julio, estamos invitando a todos los que quieran acompañarnos en un ayuno. Es un ayuno menor. Cuando hablamos de un ayuno menor, es un ayuno de 12 horas, desde las 6 de la mañana, o sea, desde que amanece hasta que atardece. Ayunamos en una señal de duelo, una señal de plegar al Señor, de arrepentimiento y de pedir también que el Señor supla nuestras necesidades espirituales principalmente. ¿Qué ocurrió un 17 del mes cuarto? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué es motivo y por qué bíblicamente se convirtió en un día de ayuno? Bueno, hay varias cosas que ocurrieron en el mes cuarto, el día 17. De hecho, desde la fiesta de Shavuot, que celebramos con algunos de ustedes, hasta este ayuno, ya pasó la primera cuarentena. Recuerden que son 3 cuarentenas que hay desde que Moshe sube al monte hasta que desciende por tercera vez. Recuerden que la primera vez que él desciende, se encuentra con este cuadro que ustedes están viendo aquí, el becerro de oro, y por eso Moshe o Moisés rompe las tablas allí en la falda del monte Sinaí en respuesta al pecado del becerro de oro. Eso sucedió un día 17 del cuarto mes, 40 días después de que ascendió a la montaña. El pueblo se desesperó, dijeron Moisés ha muerto, hicieron un becerro, hicieron fiesta, idolatría, y eso fue causa de pecado, de muerte, de transgresión. Luego Moshe pasa otros 40 días orando, pidiendo perdón al Señor por su pueblo, y nuevamente el Señor le pide que vuelva al monte otros 40 días, donde nuevamente él va a escribir nuevamente las 10 palabras. Moshe sube al monte y finalizando esa tercera cuarentena, regresa y es cuando su rostro brillaba, que no lo podían mirar, le tocó ponerse un velo. Ese día que él desciende es el mismo día, el 10 de Tisri, o el día de expiación, o el Yom Kippur, que pues obviamente que es un reflejo de la venida del Mesías, también en las fiestas de otoño, como lo hemos estudiado. Entonces, lo primero que ocurrió fue que Moshe rompió las tablas, pasaron los primeros 40 días y el pueblo estaba en idolatría. También ocurrió las ofrendas diarias del primer templo. Estamos hablando en la época eh, cuando estaba el primer templo que construye Salomón y que tienen los reyes, hasta la época de Nabucodonosor. Las ofrendas diarias en el primer templo fueron suspendidas durante el sitio de Jerusalén, precisamente cuando Nabucodonosor hace el sitio a Jerusalén, empieza a hacer el sitio, se suspenden. ¿Por qué? Porque ya no habían más animales, había un sitio, no habían más animales, que los animales no vivían en la ciudad, como lo vimos la vez pasada, sino por fuera, así que no tenían más ofrendas y se suspendieron las ofrendas. No pudo haber más continuo, el que llamamos el sacrificio continuo. Bueno, eso ocurrió también un 17 del mes cuarto. Nabucodonosor sitia la ciudad y no hay más ofrendas. ¿Qué más ocurrió? Las paredes de Jerusalén fueron traspasadas previo a la destrucción del segundo templo. Nos trasladamos ya del año 500 antes de Cristo al 70 después de Cristo. También un 17 del mes cuarto, eh, Roma, en cabeza del general Tito, traspasa las murallas de Jerusalén previo a esa destrucción del segundo templo, que fue en el mes quinto, como lo vamos a ver más adelante. Así que un día como hoy, tanto Nabucodonosor sitiaba la ciudad, como Roma, en el segundo templo, también
traspasaba las murallas. También se registra en la historia que previo a la gran revuelta, el general romano Apostamos quemó un rollo de la Torá, un 17 del mes cuarto, sentando un precedente para la horripilante quema de libros judíos a través de los siglos. Esto también ocurrió un 17 del mes primero. Y también una imagen idolátrica fue ubicada en el santuario. Esta fue una profanación del santuario, cumplimiento de profecías de Daniel, un acto descarado de blasfemia y profanación. También un día como hoy fue ubicada una imagen idolátrica en el santuario, en el templo sagrado. Así que no es una fecha fácil, el 17 del mes cuarto, por eso desde la escritura quedó estipulado este día de ayuno, y también nosotros nos consideramos, y como lo hemos aprendido, somos parte, somos Israel. También el Señor nos invita a participar de este ayuno para pedir perdón también, porque nosotros también nos hemos desviado, para que el Señor tenga misericordia de nosotros, para que venga su protección, para que venga su reino en nuestro auxilio, y especialmente por los tiempos que estamos viendo. Así que, invitados todos el próximo domingo, quienes quieran unirse eh, en este ayuno de 12 horas. Déjanos ver a los que estén interesados para que podamos ayunar en este día. Muy bien, entremos en materia en Juan capítulo 14. Es un capítulo precioso. Hemos hablado que Johanán o Juan tiene tantos misterios que no alcanzamos quizás a verlos, o no alcanzamos a verlos en nuestra humanidad tampoco actualmente. Es un mar de misterios y que el Señor dejó para nosotros, para nuestra vida, quedaron registrados aquí. Dice Juan 14, arranca diciendo el libro, muy conocido el texto: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Yeshua. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, dice Yeshua, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es un texto preciosísimo, una promesa que deja Yeshua a sus discípulos. Ahora, justo en este momento, ubiquémonos en el momento, Yeshua ya les acaba de anunciar que va a morir, acaba de anunciar, le acaba de decir a Judas, como vimos en el oído, que él lo va a negar, y que ya sabe que Judas lo va a negar. Le acaba de decir a Pedro que Pedro lo va a negar. Así que es un momento difícil. Este momento los discípulos están turbados, como así que esperamos que Yeshua ya tomara, ya restableciera el reino, como es la profecía, como sucederá, por supuesto, el reino que Yeshua reine sobre la tierra, pero ahora él les anuncia su muerte, y por eso Yeshua les hace esta promesa preciosa. Ahora, esta promesa que acaba de decir Yeshua es algo muy común en aquella época, en el contexto hebreo, en los casamientos, en la promesa del novio. Recordemos un poco lo que hemos hablado acerca del casamiento hebreo. Cuando el novio va o pretende a una doncella, él va hasta la casa de ella con una suma de dinero. Generalmente pueden ser 200 denarios, mínimo 200 denarios se establecía en aquel momento, o sea, el salario de 200 días. Y esa suma de dinero, él se reunía en casa de la novia, con el papá de la novia y por supuesto con sus hermanos, y hablaban acerca de la pretensión del muchacho de desposar a la doncella. Si llegaban a un trato, ambos tomaban una copa de vino, el papá de la novia y él, pero también se invitaba a la novia a que ella pues decidiera si ella estaba de acuerdo, por supuesto que se iba a celebrar. Siempre se le permitía a la novia elegir, por supuesto. Generalmente ella estaba de acuerdo y accedía, y a partir de ese momento ellos estaban desposados, estaban comprometidos. Generalmente desde el momento del compromiso hasta la boda pasaba aproximadamente un año por todos los preparativos que tenían que hacer para la boda. El novio, ¿a dónde se iba? A la casa del padre. Él se iba a la casa de su papá para preparar un lugar para
para cuando se casaran, la habitación donde iba a morar con su futura esposa, y la esposa se quedaba preparándose, preparaba su vestido y ella se preparaba para la boda. Así que fíjense en todo el simbolismo que el Señor le está dando aquí a su pueblo. Le está diciendo lo mismo. Yo voy a darle un pago grandísimo. Yeshua entregó su sangre, entregó su vida, dejó el pago hecho y se fue a la casa del padre prometiendo que volvería, así como lo hacía un novio en aquel momento diciendo, volveré, yo dejo mi pago y regresaré, voy a preparar el lugar de morada y volveré para tomar a la doncella. Muy bien, pues precisamente esto lo he sacado de un texto hebreo. Después del contrato de esponsales, o sea, del compromiso matrimonial, de los arreglos, los novios continuaban separados cada uno en la casa de sus padres. Durante este periodo, la novia se preparaba para su futuro papel de esposa, que es lo que el Señor nos pide a nosotros como novia, prepararnos. Este es el momento de la preparación que el Señor nos pide. Y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que inclusive podría ser una habitación dentro de la casa de los padres. Ya vamos a ver ese contexto de la casa de los padres. Así que Yeshua está haciendo una propuesta matrimonial aquí en Juan 14. Le está diciendo a su novia, a esa novia que le entregó la ketubá, la promesa o la carta, el compromiso matrimonial, se lo entregó en el Sinaí. Y él vuelve para rescatarla porque tenía carta de divorcio. Y le deja nuevamente las arras, que es su vida, su sangre, y hace la promesa, volveré, regresaré, voy a preparar el lugar para la habitación de la novia y regresaré por la novia. Así que lo que vemos aquí es claramente en estos versículos, es una alusión al matrimonio hebreo, donde Yeshua claramente está diciendo que él va a regresar por su novia. Hablemos de un tema importante aquí, que es la casa del Padre. ¿Qué es la casa del Padre? A través de la Escritura encontramos muchos versículos que hablan acerca de la casa paterna. La casa paterna se identifica como la casa donde viven los papás, por supuesto, la familia, pero también se identifica como las casas paternas, alusión a las tribus que cada uno de ellos pertenecía. En el contexto que Yeshua está hablando, él ya antes, en un momento que está registrado en el libro de Juan, ya había mencionado la casa del Padre. Precisamente en Juan 2:16, cuando Yeshua purifica el templo, leamos Juan capítulo 2 desde el versículo 13, que lo vimos en el segundo episodio, que estaba cerca la Pascua o el Pesaj, y Yeshua sube a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los campistas allí sentados. Estaban allí sentados en la parte del atrio. Aquí tengo, esto es una foto real de un templo a escala que está en Jerusalén. Este es el famoso templo, la Explanada, donde hoy hay una mezquita islámica. Esta es la explanada que mandó a hacer Herodes. Herodes construyó un templo muy hermoso. Aquí ven ustedes el patio exterior donde llegaban los gentiles, el famoso muro que no podían atravesar, el patio interior, donde también podían entrar los gentiles hasta cierto punto, el atrio de las mujeres y adentro está el atrio de los israelitas o donde se ofrecían los sacrificios, donde Israel podía entrar hasta cierto punto. Ya después del altar de los sacrificios, solo los sacerdotes. Muy bien, entonces los campistas pues estaban en el sitio, no estaban cometiendo un pecado de vender donde no debían, no, ese no era el problema allí. El problema era que estaban cometiendo o estaban apoderándose falsamente o con maldad del dinero de las personas. Estaban actuando mal, había corrupción en aquel momento. Y por eso dice que a Yeshua, versículo 15 del capítulo 2 de Juan, haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, las ovejas, bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre, ahí lo mencionó él, la casa de mi padre, casa de mercado. Entonces, el problema fue que había corrupción y por eso Yeshua los echó, diciendo, no hagan esto en la casa de mi padre.
claramente en ese contexto del primer siglo, la casa del Padre es una alusión al templo. De hecho, muchas veces se le llama la casa, la habitación. Y como está en un lugar alto, en muchas ocasiones algunos interpretan que el llamado aposento alto era precisamente también el mismo templo. Así que la casa del Padre era el templo. Y cuando Yeshua les acaba de decir allí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, quienes escucharon se trasladaron fue al templo que estaba allí en Jerusalén. No fue a otro lugar sino al templo porque precisamente Yeshua lo había nombrado también de la misma manera a este templo como la casa del Padre. Y él dice algo interesante, dice, muchas moradas hay. ¿A qué se refería? ¿A qué moradas se refiere? Muy bien, nuevamente vamos al contexto hebreo para entender cuáles son esas moradas de la casa del Padre. La palabra moradas, aquí lo sacamos también de un texto hebreo, se traduce de una palabra que significa lugares de vivienda. No significa mansiones, o sea, esos cantos de que tengo una mansión, no es realmente lo que traduce la palabra, son moradas. Ojo, estas moradas se construían alrededor de las murallas del templo, alrededor de la pared exterior. Esta pared exterior, por ejemplo, la que estoy señalando al fondo es la occidental, la que está en pie, que es el cótel, donde algunos todavía van a orar allí, el mal llamado Muro de los Lamentos, el cótel. Afuera de ese templo exterior había cámaras. Esas cámaras o moradas a las que Yeshua está haciendo referencia era para los sacerdotes. Los sacerdotes tenían allí una cantidad de cámaras porque allí podían, ¿qué? Aconsejar. Fíjense la labor de los sacerdotes, que no era solamente ministrar aquí en el santuario, apoyar, hacer los sacrificios, eh, presentar las libaciones, matar los animales, por supuesto, asistir al sumo sacerdote, entre otras maneras. Ellos tenían una función de ser los que guiaban al pueblo espiritualmente. Ellos eran los guías y por eso alrededor de esta muralla que ustedes están viendo aquí, había una cantidad de lugares donde los sacerdotes, diríamos oficinas pastorales, para que lo entendamos, donde los sacerdotes asistían a los que iban en busca de un consejo. Fíjense lo que el Señor le está diciendo a su pueblo, a nosotros. ¿Cuál es nuestra función para con el mundo? Y aquí he traído dos textos que nos ilustran claramente lo que el Señor quiere de nosotros. Dice Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán, ¿qué? Sacerdotes. El Señor lo ha dicho en varias ocasiones, somos un reino de sacerdotes. Y por eso aquí mismo Yeshua le está diciendo a su pueblo, me voy a preparar un lugar, ¿cierto? En la casa de mi Padre hay muchas moradas para que ustedes como sacerdotes puedan también oficiar, puedan participar en el servicio. Y por eso Yeshua dice que nuestra función en el milenio es que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. O sea, nuestra función va a ser la de sacerdotes, la de poder, como la novia, poder asistir a las demás naciones y apoyarlas, aconsejarlas, ministrarlos. Vamos a ser ministros del Señor durante el milenio. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5:10. Dice, y nos has hecho para nuestro Dios también reyes y sacerdotes y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. O sea, cuando el Mesías vuelva a la tierra, nuestra función va a ser ministrar, vamos a ser sacerdotes sirviendo al rey que va a ser Yeshua sobre la tierra. Vamos a ministrar a otros. Y eso es lo que el Señor le está diciendo aquí a su pueblo cuando le dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Es decir, vamos a tener oportunidad de servir. Y por eso él dice, voy a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Por supuesto, el texto tiene varios niveles de interpretación. Uno es el físico. Evidentemente, el Señor está preparando la nueva Jerusalén que vemos
que en Apocalipsis desciende finalmente sobre la tierra. Claramente Él la está preparando, ese lugar, esa morada, pero también aquí hay un significado mucho más profundo, que es lo que lo quiero llevarlos a todos, y es que cuál va a ser la función. Así como el sacerdote oficiaba y ministraba a otros, también nosotros estamos llamados a ser en el milenio sacerdotes de Dios y de Cristo. Vamos a ministrar con Él. Vamos a reinar sobre la tierra como está escrito en Apocalipsis. Muy bien, sigamos adelante. En el mismo capítulo 14, dice el Señor, y sabéis a dónde voy y conocéis el camino. Vamos a ver a qué se refiere con el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Yeshua le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esta fue una declaración espectacular, quizás de las mejores frases que nuestro rabí Yeshua dijo cuando estuvo en la tierra, refiriéndose al mismo, y está cargada de tanto significado que no vamos a alcanzar hoy a verlos en su profundidad, solo algunos pasajes de lo que significa el camino, la verdad y la vida, de las frases más famosas que Yeshua dijo justo cuando Tomás el Dídimo, o traducido Tomás el Gemelo. Eso tiene varias interpretaciones. Una de ellas es que pues tenía un gemelo, pero la otra que también algunos argumentan es que le llamaban el gemelo porque Tomás se parecía a Yeshua, tenía un parecido físico. Y esa es una de las razones por la que le decían así. Y sabemos que Tomás pues tenía siempre preguntas, tenía un poco de incredulidad, ¿cierto? Le costaba creer en las cosas si no las veía. Y por eso Tomás le dijo, Señor, no sabemos, ¿a dónde vas? No sabemos, ¿será que te vas a ir a los griegos? ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y por eso Yeshua da esta frase preciosa. Vamos a ver cada uno de estos tres palabras en estos minutos que nos quedan, para poder entender un poquitico más a qué se refería Yeshua al decir estas palabras. La primera es el camino. Yo soy el camino. Vamos a irnos a varios textos en la escritura que hablan acerca del camino para poder entender a qué se refería. La palabra hebrea para camino es derek. Derek es la palabra camino, que en el hebreo significa camino, por supuesto, una senda, pero también significa enseñanza. La enseñanza o la instrucción significa camino. En aquel momento en que Yeshua vivía, habían caminos, elaboraban caminos a través de Israel para varias cosas. Uno, para que la gente se transportara, porque era el principal medio de transporte, ir a pie o en algunos animales. Dos, el comercio, para que pudiera haber comercio. Tercero, recuerden que la Torá pedía que hubieran 6 ciudades de refugio alrededor de Israel y caminos muy bien demarcados para que el homicida involuntario pudiera huir a esas ciudades de refugio. Muy bien, esos caminos también tenían ese propósito de que hubiera justicia. Pero también se señaló que el camino era la enseñanza, que si tú te mantenías durante el camino, ibas a llegar a la ciudad. Si te desviabas del camino, te ibas a perder. Por eso se hacían caminos delimitados para que pudieras, a través de ellos, el camino te guiaba para llegar a la ciudad. Y por eso siempre se asoció con la Torá. Si tú te desvías de la instrucción, pues te vas a perder. Si sigues en el camino, vas a llegar a tu destino. Y por eso se ponían cercos en los caminos para que la gente no se perdiera, las personas no se perdieran del camino. Esos cercos finalmente es lo que nosotros llamamos los cercos de la Torá también, que es aquello que colocamos para no desviarnos. Y eso tiene muchas connotaciones, son buenos, los cercos de la Torá son buenos colocarlos. El problema es cuando volvemos los cercos un mandamiento, y eso le pasó a nuestro pueblo en aquel momento. Pusieron mandamientos de hombres, pusieron cercos y se desviaron del camino real. También nosotros podemos correr el mismo peligro cuando empezamos a colocar el mayor sentido o la mayor importancia a los cercos y no a lo más
a lo más importante. Esta palabra, derek, camino o enseñanza, es mencionada 590 veces en la Biblia. Es una palabra que está muchas veces en la Escritura, refiriéndose a los mandamientos o los mitzvot, los mandamientos de Dios, que los encontramos todos en la Torah. Veamos algunos ejemplos. Deuteronomio 8:6 dice, cumple los mandamientos de tu Dios, témelo y sigue sus caminos. Eso es lo que dice Devarim o Deuteronomio 8:16. Compara a los mandamientos del Señor con sus caminos. Ya veíamos a Jeremías. Jeremías dice, volved a las sendas antiguas, a los caminos antiguos. Precisamente refiriéndose a que debemos volver a la Torah, y es el mensaje que hoy el Señor tiene para su pueblo. Volveos a las sendas antiguas. Deuteronomio 10:12 al 13 dice, y ahora Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios? Simplemente que le temas y andes en todos sus caminos. Allí viene la expresión de caminar con el Señor o andar con el Señor. Si andamos con el Señor es porque estamos andando en sus mandamientos. Si tú te desvías de los mandamientos, de acuerdo a la Escritura, ya no estás andando con el Señor. Es decir, es falso que alguien diga, yo camino por el Señor, pero no necesito obedecer su ley. Es falso, porque de acuerdo a la Escritura, el camino es el camino del mandamiento, de la Torá. Si tú te desvías, ya no estás caminando con el Señor. Entonces, no es lógico, de acuerdo a la Torá, decir que tú caminas con el Señor, pero que no necesitas obedecer sus mandamientos. Precisamente a la luz de Deuteronomio, que dice el Señor, que le ames y que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, y que cumpla los mandamientos. Es lo que el Señor pide de nosotros. ¿Qué pide de nosotros? Que le amemos y que andemos en sus caminos. Es más, Yeshua mismo lo dice más adelante, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Es decir, que no podemos decir al Señor que lo amamos si no guardamos su Torá. No está en controversia. O no podemos decir que amamos la Torá, pero no queremos nada que ver con Jesús o con Yeshua. No tiene lógica, no es lógico de acuerdo a la Escritura. Van de la mano. Amar al Señor y guardar sus mandamientos. Y es lo que el Señor nos pide a ti y a mí. Que le amemos, ¿cierto? Que le temamos y que andemos en sus caminos. Que le sirvamos con todo el corazón, con toda el alma y que cumplamos. El Señor nos pide. Fíjense que esto es una petición del Señor. ¿Y cuál es nuestra respuesta cuando el Señor nos pide algo? Él nos pide que cumplamos los mandamientos y los preceptos que están en la Torá. Dice que hoy te manda a cumplir para que te vaya bien. Y aquí preguntamos, y lo estábamos hablando al comienzo, ¿queremos que nos vaya bien? ¿Cierto? A pesar de las circunstancias. Bueno, aquí está el secreto. El Señor nos pide que le temamos, que andemos en sus caminos, es decir, en sus mandamientos, que lo amemos y que le sirvamos con todo el corazón y que cumplamos los mandamientos y preceptos que están en la Torá para que nos vaya bien. Esa es la promesa que el Señor nos da. También encontramos en el Salmo 119, que es un salmo que es el más grande, por supuesto, de la Biblia y el que en su extensión habla todo el tiempo de la Torá, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la instrucción, es la correcta definición, o en la Torá del Señor, dice Salmos 119:1. Entonces, claramente, a través de toda la escritura, vemos que los caminos o el camino del Señor es su palabra. Específicamente es el mandamiento o los mandamientos. Y los mandamientos que alguien más adelante ha enumerado son 613 mandamientos. Algunos de ellos están suspendidos porque no tenemos un templo terrenal, tenemos es un templo celestial, pero tenemos los mandamientos que es la instrucción que el Señor nos ha dado de amar a nuestro prójimo, de servirle, de observar el Shabbat, de observar las fiestas, de dar al prójimo, de cuidar a otros. Hay una gran cantidad de mandamientos que encontramos en la Escritura a través de la Torah y que el Señor nos dice hoy, ese es el camino, andad por él. Entonces Yeshua aquí, en este momento, él dice, yo soy el camino, yo soy. Es decir, está diciendo, yo soy la Torah, esa misma Torah o instrucción o ley
que fue dado a ustedes en piedra, yo soy la encarnación de la Torá o la Torá viviente. Ahora quiero que esa Torá que estaba en piedras esté ahora en sus corazones, esté grabada en sus corazones. Y aquí empieza a darse el cumplimiento de Jeremías, capítulo 31, cuando el Señor dice, no quiero que la Torá esté escrita en tablas de piedra, quiero que esté en sus corazones. Y es lo que el Señor quiere para nosotros, que la instrucción está en nuestro corazón, que esté en nuestra mente. Esta palabra camino era tan usual y después de que Yeshua se identifica como el camino, se volvió tan importante que los primeros creyentes judíos, porque los primeros creyentes eran judíos, que creyeron en Yeshua como el Mesías, se llamaron el camino, se le llamaba los del camino o la secta del camino. Así, ellos se llamaban así, porque ellos creían que caminaban tanto en la Torá como en Yeshua. Los primeros creyentes en Yeshua guardaban la Torá y creían en el Mesías. Claramente un reflejo de lo que el Señor quiere en Apocalipsis, de su pueblo al final del tiempo, que tengan dos características, que cumplan la Torá, dice Apocalipsis, los santos, los que cumplen la Torá y tienen la fe en Yeshua. Entonces, primera característica, el camino. Dijo Yeshua, yo soy el camino, y claramente está hablando aquí de su Torá. Veamos la segunda, la verdad. Dice él, yo soy la verdad. Cuando Yeshua dijo que él era la verdad es una palabra en hebreo llamada emet. Aquí la tenemos ilustrada. Esta primera es la Aleph. La Aleph es muda. Los tres puntos abajo indican que es una vocal E. Esta es la M y las tres puntos, la vocal E. Y esta es la Taf, que es la última, la Taf es la última consonante del alfabeto hebreo. La Aleph es la primera, la Mem, la del medio, y la Taf, la última. Esto tiene mucho significado. Fíjense que cuando se traduce al griego, la palabra de Yeshua cuando dice yo soy el alfa y el omega, en hebreo es yo soy el Aleph y la Taf, yo soy el primero y el último. Y aquí tenemos la Mem, que es la mitad del alfabeto hebreo. Es decir, podemos decir que el que era, el que es y el que ha de venir. Encontramos en esta palabra de verdad el Aleph y la Taf, el primero y el último, y aquí encontramos la mitad. Quiere decir que la verdad está en todo el alfabeto hebreo, en toda la palabra que tenemos debe estar la verdad. Vamos a ver algunos textos que nos hablan acerca de la verdad, asociados también a la instrucción. Dice Salmos 119, 142, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Así que claramente aquí el salmista está asociando a la Torá con la verdad. La Torá que el Señor nos deja, esa es la verdad, esa es la verdad, y así se conocía. La Torá se conocía no solamente como el camino, sino también se conocía como la verdad. Y aquí nuevamente Yeshua dice que Él es la verdad. Salmo 119, 151 dice, cercano estás tú, oh Señor, y todos tus mitzvot, todos los mandamientos son verdad. Nuevamente lo dice el Salmo 119, 151. En el mismo capítulo, versículo 160 dice, tu palabra es verdad. Nuevamente, desde el principio, y tus rectos juicios permanecen para siempre. Claramente el salmista está aludiendo aquí que la Torá, la palabra del Señor, es verdad y que permanece para siempre. Juan, en el que vamos a ver, el capítulo que vamos a ver más adelante, Juan 17 dice, santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así que claramente la verdad es una alusión también a la palabra del Señor, a la instrucción que el Señor ha dado a su pueblo. Y es otra forma de conocer la parte del camino. Y Yeshua también se identifica aquí
como la verdad. Él está diciendo que Él es la encarnación de esa palabra. Él es la encarnación de esa palabra que es ahora viva, que vive, y él la vivió en su propia vida y quiere que tú y yo también la podamos vivir en nuestras vidas. Muy bien. Y la tercera palabra que Yeshua dice es la vida. La palabra vida en hebreo es haya. La primera vez que esta palabra es mencionada la encontramos en el libro de Génesis 2:7, cuando el Señor sopla el ruaj o el aliento de vida al hombre y el hombre se convierte en un ser viviente. La primera vez que se menciona la palabra vida. Ahora vamos a ver cuál es ese aliento de vida que aparece en la escritura. Deuteronomio 32, 46 al 47 dice: mediten bien en todo lo que les he declarado solemnemente este día y díganle a sus hijos que obedezcan fielmente todas las palabras de esta Torá. Nuevamente el Señor le dice a su pueblo, a ti y a mí, es lo que el Señor quiere, que obedezcamos fielmente las palabras de su Torá, porque no son palabras vanas para ustedes. Esto es muy importante y el Señor lo estaba profetizando, que tiempo más adelante para muchos sería vana la Torá y hoy lastimosamente la Torá nos enseña, por ejemplo en nuestro contexto cristiano. El Señor le está diciendo a nosotros, al pueblo cristiano, de ellas depende su vida, de la Torá. Por eso debemos obedecerlas, debemos estudiar y obedecerlas porque de ello depende nuestra vida. Es tan importante. Por ellas vivirán mucho tiempo en el territorio que van a poseer al otro lado del Jordán. Claramente el Señor le está diciendo, la palabra es vida. Si ustedes obedecen mis palabras, si ustedes obedecen mi Torá, ustedes van a vivir. Así que la Torá es un sinónimo de vida. Si ustedes quieren vivir, pues obedezcan la Torá. Cuando el Señor les dice que la Torá es el camino, dicen, si ustedes quieren que les vaya bien en el camino, en su vida, pues obedezcan la Torá. Aquí el Señor va mucho más allá, les dice, si ustedes quieren vivir, obedezcan la Torá. Vamos al Salmo 119:37. Aparta mi vista de cosas vanas, dame vida conforme a tu palabra. Así que la palabra es vida. Cuando tú te alimentas de la palabra todos los días, tú vives. Es la única forma de vivir espiritualmente, así como el alimento material te mantiene con vida, mantiene tu cuerpo con vida. La palabra del Señor es la que nos mantiene con vida espiritual, de acuerdo al Salmo 19. Si no estudias la palabra, tú te apagas, tú te mueres espiritualmente, solo vives materialmente. Juan 6:63 dice, el espíritu da vida. La carne no vale para nada, dice Juan 6. Las palabras que les he hablado, dice Yoshua, son espíritu y son vida. Nuevamente el Señor dice, tu palabra es vida. Primera de Juan 1:5 dice, en cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. El Señor nos instruye a obedecer. Fíjense que estas tres palabras, el camino, la verdad y la vida, son alusión a la instrucción o a la Torá que el Señor les ha dado. El Señor compara la Torá como el camino que nos lleva al destino, del cual no debemos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, como le dijo a Yehoshua o a Josué. Le dijo, esfuérzate y sé valiente. Pero ¿por qué le decía esfuérzate? Bueno, para que no te desvíes ni a derecha ni a izquierda, sino que cumplas todo lo que está escrito en este rollo. Le decía, en este rollo que hoy llamamos Torá, que hoy lo conocemos como los libros de Génesis hasta Deuteronomio, si tú lo cumples, pues vas a vivir y te va a ir bien. Esfuérzate, dice él. Hay que esforzarnos por cumplirlo. Lo segundo, también se compara la escritura con la verdad. Ya lo vimos en varios salmos. El salmista dice, tu palabra es verdad. Lo vimos también en el libro de Juan. La verdad es una asociación con la Torah. Si usted quiere conocer cuál es la verdad para su vida, bueno, estudie la Torah. Si quiere saber cuál es la instrucción de cómo guiar a sus hijos, vaya a la Torah. Cómo tratar en litigios de compras, de ventas, ya lo hemos visto en la Torah, ¿cierto? Cómo tratar cuando hay problemas, allí está en la Torah. ¿Cómo tratar los problemas económicos que estamos viviendo hoy en día? Bueno, está también en la Torah.
Pero también hay una alusión todavía mucho más grande que el Señor compara a su Torá y es con la vida. Es decir, si tú quieres vivir, pues cumple los mandamientos. Y ahora Yeshua se presenta y él dice, bueno, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿El qué está diciendo? Yo soy la Torá viviente, yo soy el cumplimiento, yo soy la encarnación. ¿Por qué? Porque Yeshua vino a cumplir y hacer cumplir la Torá. Él lo dijo en Mateo 5:17, no penséis que he venido a abrogar la Torá o los profetas. La Torá era un rollo, los profetas son otros rollos. No he venido a abrogarlo, sino he venido a cumplirlos, es lo que el Señor Yeshua dijo. Y como lo hemos visto a través de todo el libro de Juan, Yeshua cumplió la Torá, inclusive hasta en su muerte, para poder crucificar la carta de divorcio que pesaba sobre nosotros y podernos injertar en Israel. Muy bien, vamos adelante en el versículo 7. Dice, si me conocieses a mí, también conocerías a mi Padre, dice el Señor. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y Felipe, ahora Felipe es el que pregunta, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Yeshua le dice esa frase maravillosa que ya hemos estudiado. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Lo vimos en la clase anterior, ahí lo recordamos, ¿no? Yeshua es la emanación del Padre en este universo, hecho de la misma sustancia, como lo menciona Hebreos capítulo 1. Por eso, Yeshua le dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Pablo nos muestra que nadie ha visto al Padre, habita en luz inaccesible y que Él se muestra a esta tierra a través de Yeshua. El reflejo del Padre en este planeta, en este universo, es Yeshua. ¿Quién ha visto a Yeshua? Ha visto al Padre. Versículo 10, ¿no creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él también, a Él hace las obras. Es decir, somos uno solo. Y aquí es la creencia monoteísta que tenemos de que tenemos un solo Dios, el Padre que habita en luz inaccesible y hace una emanación a este universo que es de su misma sustancia y lo hace y le llamamos a esa emanación la palabra viviente, la memra o el Ben Elohim, el Hijo de Dios. Y por eso Yeshua dice que yo soy el Padre y el Padre en mí. Dice el versículo 12, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará. Y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y aquí viene el versículo con el que queremos terminar esta mañana. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. Dice Yeshua, lo haré. Lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré. ¿Quién es el que ejecuta? Yeshua es el que ejecuta para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y lo repite en versículo 14. Si algo pidieres en mi nombre, yo, dice Yeshua, yo lo haré. Por eso en nuestras oraciones, y como Yeshua mismo nos enseñó en el famoso Padre Nuestro, nuestras oraciones, nuestras peticiones son al Padre, Abba, al Padre. Le hacemos la oración, nuestras peticiones, porque Él es el dador de todas las cosas. Él es el que habita en luz inaccesible. Pero lo hacemos en el nombre de Yeshua. Ahora, esto de hacerlo en el nombre de Yeshua tiene también una connotación hebrea. En aquel momento, y hoy también se ve, las personas que vivían en Israel, cuando hacían sus oraciones, lo hacían en el nombre de su rabino, porque pues el rabino tenía méritos por su ejemplo, por su vida, por su enseñanza, y ellos pedían algo en el nombre de su rabino, para que pudieran recibir alguna petición que estaban necesitando. Bueno, Yeshua nos enseñó que Él es nuestro rabí, y a nadie más debemos decirle mi rabí solo a Él es nuestro único maestro. Y por eso Él nos enseñó a hacerlo en el nombre de Yeshua, porque era una cultura hacerlo en el nombre del rabino. Nosotros tenemos nuestro rabí, ningún otro, no tenemos ningún otro sino Yeshua. Y por eso él mismo nos enseña a hacerlo en el nombre de Yeshua. Por eso oramos
Cuando oramos lo hacemos en el nombre de Yeshua. Y dice él, y añade una promesa preciosa, que cuando lo pidamos al Padre en el nombre de Yeshua, dice, yo lo haré. Yeshua es el que ejecuta. Él es el que ejecuta. Él es el Melech, él es el rey de este universo y el que hace las cosas. Él es el que gobierna y ejecuta todas las cosas. Y quiero, para finalizar, hacer un paralelo, como lo hicimos al comienzo del estudio de este libro, entre este versículo donde Yeshua está hablando que él es el que ejecuta, con la historia de Joseph. José en Egipto, sabemos la historia, cómo llegó como un esclavo y pasó por diferentes circunstancias, caer en la cárcel, y después el Señor le permitió ser gobernador o visir, virrey. Realmente la posición de José en Egipto fue un virrey. Dice la escritura que no había nadie mayor que José, que el faraón. No había nadie mayor que él. Debajo de José estaba todo el pueblo. José fue nombrado visir. También la Biblia lo llama el Señor de la tierra. De hecho, cuando los hijos de Jacob vienen a él a decirle, es que el Señor de la tierra nos trata con dureza, se referían a Joseph. Joseph se convierte en una figura mesiánica, ejerciendo el poder que el Mesías Yeshua tiene sobre la tierra y el mismo poder que el Mesías ejecutará en la tierra, porque dice la escritura en Apocalipsis 19 y en otros textos que él reinará con vara de hierro. Él va a reinar sobre la tierra. Por ejemplo, en Génesis 41:38 dice el faraón, ¿acaso hallaremos otro hombre como este? Hablando de Joseph, de José, en quien esté el Espíritu de Dios. Aquí faraón proféticamente está refiriéndose también al Mesías. Así como en José reposaba el Espíritu de Dios, también encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 18, que Yeshua mismo dice que en él reposa el Espíritu de Adonai. Dice que el Espíritu del Señor, dice Yeshua, leyendo el libro de Isaías en una sinagoga allá en Nazaret, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Dice, él se nombró como Mesías allí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Claramente, así como el Espíritu del Señor estuvo sobre Joseph, Yeshua también, en él reposa el Espíritu del Señor. Miremos otra frase de Faraón, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Le dijo Faraón a Joseph, no hay otro como tú en Egipto, necesitamos un virrey como tú. Bueno, Juan 12, como ya lo estudiamos anteriormente, Juan 12 y el versículo 49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y he de hablar. Así que Yeshua, no hay entendido ni sabio como él. Él es el único y sabio Dios, dice la escritura. También Faraón le dijo a Joseph, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Una profecía tremenda que le hace Faraón a Joseph refiriéndose al Mesías. Eso fue en Génesis 41:40. Bueno, Yeshua también dice que él gobierna con su palabra y que solo hay uno mayor que él y es el Padre. Vamos a leerlo. En Juan, capítulo 5, versículo 24, dice el Señor, el que oye mi palabra y crea al que me envió, el que oye mi palabra, dice Yeshua, y crea al que me envió mi Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que la palabra del Señor, ya lo vimos, es vida. Por la palabra del Señor se gobiernan todas las cosas. Y vemos también el texto de Juan 14, Juan 14:28, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque voy al Padre. Y termina diciendo él, porque el Padre mayor es que yo. Así como solo había uno mayor que José en Egipto y era el faraón, solo hay uno mayor que Yeshua, de acuerdo a la escritura, y es el Padre.
Otra profecía de Faraón, cuarta, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José se convirtió en el señor de la tierra, es el que gobernaba la tierra. Nadie levantaba su mano ni su pie sin que José lo supiera. Bueno, Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice de Yeshua HaMashiach, traducido Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano, soberano de los reyes de la tierra. Yeshua es el soberano. Encima de los reyes de la tierra, de los grandes reyes, de los presidentes, está Yeshua. Dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Entonces, Yeshua es el rey de toda la tierra, de acuerdo a Apocalipsis 1:5. Quinto elemento. Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. Esto es una alusión a la realeza. Y puso un collar de oro en su cuello. Faraón quita su anillo, le pone un collar y lo hace vestir de ropa finísima, porque eso implica autoridad, así como el sacerdote cuando se vestía de sus ropas sacerdotales, implicaba autoridad y santidad. A José se le dio autoridad en Egipto. Eso está en Génesis 41-42. Ahora, en Filipenses, capítulo 2, versículo 9, dice que después de la muerte de Joshua, Dios también le exaltó. Dios le exaltó hasta lo sumo después de su sacrificio y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fíjense lo que hace, Señor. Así como Faraón exaltó a José hasta lo máximo en la tierra, no hay una posición más grande que esa de una persona, aparte del Faraón. También dice la Escritura que Elohim le exaltó hasta lo sumo a Yeshua y le dio un nombre que sobre todo nombre. De hecho, a José se le cambió el nombre, ¿no? Safnapanea. Claramente una profecía de lo que también sucedió con Yeshua. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué más hizo Faraón? Lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. En Marcos, capítulo 16, versículo 19, Marcos 16, 19, dice la Escritura que el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, ascendió, y se sentó ¿dónde? A la diestra. Así como a José se le dio el segundo carro, el segundo carro de Egipto, bueno, Yeshua cuando asciende, dice la Escritura, se sentó a la diestra del Padre. Y por otro lado, dice Filipenses capítulo 2, versículo 10, así como se pregonó que todos doblaran rodilla delante de José, bueno, también dice la Escritura, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Yeshua HaMashiach es el Señor, es el Adón, para la gloria de Elohim Jabá, de Dios el Padre. Así como a José se dobló toda rodilla, también delante de Yeshua se dobla toda rodilla. Qué hermoso mensaje mesiánico nos trae la historia de Yosef. Dice él, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Muy bien, Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. A Yeshua también se le dio toda potestad en los cielos y en la tierra. Cuando empezó el hambre, fueron a buscar a Faraón, así como en nuestra oración buscamos al Padre, ¿cierto? Arrancamos la oración nombrando al Padre y el Padre y Faraón, en este caso, les dijo, id a José y haced todo lo que os dijere. También la Biblia nos muestra, y lo acabamos de leer, que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Yeshua, Él lo hará. El ejecutor en Egipto, el que hacía, el que proveía el alimento, era Yosef. También, cuando vamos al Padre, pues el Padre permite que el Hijo
actúe. Dice, yo lo haré, dice el Señor. Muy bien, en Deuteronomio 18, en Deuteronomio capítulo 18 y el versículo 15, encontramos, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Adonai tu Dios. A él oiréis. ¿A qué se refiere a Yeshua? Debemos oír a Yeshua. Veamos otro texto. Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2 y el versículo 5. Dice, en ocasión del milagro en Caná de Galilea, María, su madre, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Haced todo lo... Claramente, así como Faraón dijo, haced todo lo que os dijere, José, también María le dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y Juan 14:13, que es el que acabamos de leer, dice, todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo haré. Claramente, esa referencia a Joseph como ejecutor, el pueblo fue al faraón y el faraón les mandó a que hicieran todo lo que José hiciera, es lo que Yeshua también está diciendo aquí. Cuando pidan algo al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se inclinaron a él rostro en tierra. José se conocía como el señor de la tierra y como el proveedor. Así que Yeshua también es el señor de toda la tierra, de este universo, y quien provee toda la tierra. Y fíjense que los hermanos pronunciaron una frase muy interesante, los hermanos de José. Le dijeron, tú eres como Faraón. Allá en Génesis 44:18, le dijeron a José, es que tú eres como el Faraón. Bueno, Juan 5, 19, dice, Jesús les dijo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Es decir, José en Egipto actuaba en lugar del faraón, es decir, como si el faraón mismo lo estuviera haciendo. Eso pasa en nuestras empresas. Cuando usted lo coloca en una función específica, su jefe espera que usted haga ese trabajo como si fuera el mismo jefe el que lo estuviera haciendo. Eso se llama delegar o empoderar a un empleado. Bueno, aquí a José se le empoderó como si actuara el mismo faraón estuviera haciendo, lo hizo José. Por eso la gente que trabaja con nosotros, con nosotros en nuestras labores diarias, digamos en una empresa, eh, deben actuar, deben trabajar como si nosotros mismos lo estuviéramos haciendo. Bueno, también aquí Yeshua dice que él hace lo mismo que hace el Padre, es decir, Yeshua actuó en el nombre del Padre como si el Padre mismo lo estuviera haciendo. Claramente vemos aquí en este texto de Juan 14, que es nuestro estudio de hoy, que Yeshua está diciendo, todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré, porque tengo toda la autoridad. Vamos a dejar hasta aquí en esta parte del capítulo 14 y vamos a continuar en la siguiente semana en este capítulo muy interesante que el Señor dejó a través del libro de Juan. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, porque nos muestras tu palabra, porque nos das la promesa del novio de que regresarás, de que estás preparando un lugar para nosotros y la promesa de que reinaremos y que seremos sacerdotes contigo, que reinaremos sobre la tierra. Gracias, Señor, también porque provees también un lugar para nosotros en ese reino. Porque tenemos a Yeshua, quien es la Torah viviente, quien es la verdad, el camino, quien nos muestra a dónde debemos ir. Queremos, Señor, ser seguidores tuyos, ser discípulos, ser estudiantes y hacer lo que Yeshua hizo, obedecer. Queremos amar a nuestro prójimo para que de esa manera puedan ver otros que tú habitas en nosotros. Y gracias, Señor, también porque podemos ir delante del Padre sabiendo que Yeshua actúa, Yeshua sana, provee y hace todas las cosas en el nombre del Padre. Gracias, Señor, por Yeshua
quien nos implantó, nos colocó en el Israel y ahora podemos gozar también de las promesas del pacto, Señor. Queremos permanecer en el camino, Señor, caminando en la senda de la instrucción de la Torah. Y pedimos bendición sobre quienes están aquí, quienes escuchan este tema después, para que sobreabunde, Señor, también la gracia y podamos acceder a Yeshua HaMashiach y a su Torah, las dos características que tendrá el pueblo del fin del tiempo. Gracias, Señor, te alabamos y te bendecimos en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias.